¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. En Edenor, estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Generamos más de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos y disponemos de más de 2.700 técnicos especializados en la vía pública. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un economista y político. Se recibió con honores de contador público en 1967 y de economista en 1968 en la Universidad de Córdoba. Luego cursó allí el doctorado en economía e hizo otro más en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Fue profesor de estadística, econometría y economía argentina en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica de Córdoba. Encabezó durante décadas el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina Latinoamericana y era dependiente de la Fundación Mediterránea. Fue subsecretario de Desarrollo de Córdoba y vicepresidente del Banco Provincia de Córdoba, subsecretario del Ministerio del Interior, presidente del Banco Central de la República Argentina y ministro de Relaciones Exteriores. Luego ocupó 2 veces el Ministerio de Economía, uno en el gobierno de Carlos Menem y el otro en el de Fernando de la Rúa. En 1997 creó su propio partido político, Acción por la República. A su vez fue 2 veces diputado nacional, uno por Córdoba y la otra por la ciudad de Buenos Aires. Fue candidato a presidente, en donde obtuvo el 3er puesto en 1999, y a jefe de gobierno de la ciudad en el año 2000, donde alcanzó el 2º lugar. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y del G30. Entre sus libros se encuentran Volver a Crecer, El Desafío Federal, Economía en Tiempos de Crisis, La Crisis que Pudo Ser, El Peso de la Verdad, Pasión por Crear esta Inflación, Camino a la Estabilización e Historia Económica de la Argentina. Galardonado con el doctorado de honoris causa de la Universidad de Bolonia, de la de París, de la Universidad de Turín, la de Ben Gurión y la de Génova. En 1992 fue elegido el ministro de Finanzas del año por la Euromoney y el hombre del año por Latin Finance. Hoy nos tomamos un café con Domingo Cavallo. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes. ¿Qué ve cuando escucha todo esto y ve toda la trayectoria que ha tenido en todos estos años? Bueno, ha sido mucha labor, ¿no? Hasta el año 2001. Desde el 2002 en adelante tuve que defenderme de todos los ataques y de las críticas. Y bueno, pero también ejercí la docencia ya aquí en los Estados Unidos.
Y bueno, ahora estoy más tranquilo porque ya no tengo tanta presión, ya no estoy involucrado ni en política ni y en economía, solamente hablo de la historia y doy mi opinión cuando me la piden sobre lo que está pasando. Pero ya es mucho más tranquilo, una vida mucho más tranquila que la que tuve en todo ese periodo que vos describiste. En, ¿Y qué mira? ¿Qué ve cuando ve su pasado? Con todas esas cosas que hizo desde ese chico en su San Francisco natal que ideaba cosas y se pasaba estudiando hasta lo que llegó a ser. Bueno, estoy contento con lo que pude lograr y por supuesto tuve muchos inconvenientes, pero sufrí persecuciones de la justicia, todavía ahora tengo embargados mis bienes en forma totalmente injusta, pero bueno, todo lo que hice fue pensando en que era mi responsabilidad hacerlo y no me arrepiento. Justamente estaba escuchando recién un podcast de un reportaje parecido a este que me hizo Marcos Falcone, y más o menos él me preguntaba de qué me arrepiento y qué me enorgullece. Bueno, yo le dije, la verdad que no me arrepiento de nada. Por supuesto que si yo pensara mi vida en función de logrado el objetivo de llegar a ser presidente, que normalmente es lo que se plantean como objetivo los políticos, podría decir, bueno, me arrepiento de haber tomado algunas decisiones que se transformaron en un obstáculo para conseguir ese objetivo, como fue participar en el gobierno de la Rúa en el año 2001. Pero yo creo que esa era mi obligación frente a la crisis que vivía el país y teniendo en cuenta que yo había sido el que había diseñado las reglas de juego que regían todavía en la economía argentina en ese momento, y por lo tanto no pude haber hecho algo diferente a lo que hice. Y no estoy arrepentido para nada, ¿no? ¿Y de qué estoy orgulloso? Bueno, de que a lo largo de mi vida profesional, y también por supuesto personal, pero desde el punto de vista profesional, logré lo que me había propuesto desde que yo era estudiante. Yo no diría en el secundario, pero ya en la universidad yo tenía ideas claras respecto a que quería estudiar economía para formular o contribuir a formular buenas políticas públicas, y estuve siempre en eso, en el campo de la docencia, en el campo de la investigación y en el campo como funcionario y en el campo de la política. Así que, bueno, estoy orgulloso de haber podido seguir un camino que me tracé siendo bastante joven y que me trajo hasta aquí. Recién decía ese camino que se trazó desde la universidad cuando estaba en Córdoba. Pero ¿con qué soñaba? Bueno, yo no soy muy soñador. No, yo, en general, lo que quería era poder avanzar en el conocimiento y también en propuestas y en la implementación de esas propuestas. Y bueno, y lo fui consiguiendo. O sea, no es que lo haya planeado mucho, pero se fue dando. En general tuve bastante suerte, hasta el año 2001, donde ahí ahí digamos, de repente me enfrenté con inconvenientes, con problemas, con oposiciones que fueron muy duras, pero fuera de eso tuve suerte. Recién le preguntaba con qué soñaba en ese momento, que era universitario, que se estaba trazando ese plan que había para contribuir públicamente, ¿no? Y cuando estaba en San Francisco, ¿con qué soñaba ese chico que jugaba bueno, en las calles de San Francisco? En las calles de San Francisco, Córdoba, ¿no? Aclaremos. Sí, sí. Yo en general no me planteaba objetivos, sino que iba enfrentando las oportunidades que me ofrecía
la vida. Yo también fui dirigente estudiantil en el secundario, ¿no? Teníamos un club colegial a través del cual organizábamos una serie de actividades, incluso publicábamos una revista, además de las actividades naturales de un estudiante secundario, ¿no? Y después lo mismo en la universidad. En la universidad, por supuesto, yo estudiaba y avanzaba, pero al mismo tiempo desarrollé también una actividad como dirigente estudiantil. Fui representante de los estudiantes en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, en general, a lo largo de toda mi vida, hice lo que me parecía que debía hacer en cada momento, ¿no? Sin soñar demasiado, sin proponerme tampoco objetivos inalcanzables, sino enfrentando las oportunidades y tratando de aprovecharlas, ¿no? Siempre y cuando fueran en la dirección de lo que a mí me interesaba, de lo que a mí me motivaba, ¿no? Sin embargo, su madre, en una de las pocas entrevistas que dio en su vida, decía que de adolescente era de poco ir a fiesta los sábados, pero siempre estaba pensando en proyectos. Sí. ¿Y cuáles eran esos proyectos? Bueno, teníamos distintos tipos de proyectos, ¿no? Desde fabricar barriletes para remontarlos cuando había viento, a organizar estudiantinas, participar en los carnavales que se hacían. Una vez armamos una carroza con muy pocos recursos, pero que ganó el primer premio por la creatividad que tenía esa carroza, ¿no? Y bueno, organizábamos también festivales deportivos, una serie de actividades de todo tipo, ¿no? Incluso organizamos un teatro de títeres, me acuerdo, para recolectar fondos para un colegio, un jardín de infantes, que era a donde nosotros habíamos ido, que era parroquial, al lado de la parroquia de Cristo Rey, ahí en San Francisco. Es decir, siempre tenía algún proyecto en el que me involucraba, ¿no? Ahora, en algún momento, cuando se fue a formar a Córdoba, ¿pensó en ponerse al frente de la fábrica de escobas que tenía su papá? No, porque en realidad era yo aprendí mucho de mi papá, pero era un pequeño comerciante, semi-industrial, porque obviamente una fábrica de escoba no es una gran industria, pero él tenía un gran sentido común y cuando yo pensaba en términos de la economía, muchas veces pensaba en las decisiones que tenía que tomar mi papá. Pero obviamente que cuando me fui a estudiar a Córdoba, ya pensé en una carrera profesional y a qué me iba a dedicar en el futuro cuando me recibiera, no sabía, pero ya se me presentarían oportunidades y bueno, las fui aprovechando, ¿no? A medida que se fueron presentando. Estamos conversando con el doctor Domingo Cavallo. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Balada para un Loco, en la voz de Lautaro Massa junto a la Orquesta de Tango de Buenos Aires. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizón en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio volando y medio bailando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo,
sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tus sábanas vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre la vida. Escuchábamos Balada para un loco en la voz de Lautaro Massa junto a la Orquesta de Tango de Buenos Aires, tema que eligió Domingo Cavallo para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? ¿Qué es lo que le gusta? Bueno, en general me gusta el tango y la versión de Astor Piazzolla, que me pareció un movimiento modernizador de esa música tradicional argentina, siempre me atrajo. Así que cuando me preguntaste qué canción me gustaría escuchar, pues bien, se me ocurrió la más conocida de todas las de Astor Piazzolla, que es Balada para un loco. Recién conversábamos de sus tiempos en la Universidad de Córdoba. Hizo todo muy vertiginoso, porque se recibió muy rápido de contador, luego de economista, luego en muy poco tiempo hizo el doctorado en Córdoba, y finalmente, años después, le surge la posibilidad de ir a estudiar a Harvard para hacer su segundo doctorado. ¿Qué sintió en el momento en que entró en Harvard? Usted que venía de un pueblo chiquito como San Francisco, una familia de clase media baja, ¿qué sintió estando en la meca de la educación mundial? Bueno, yo había leído mucho sobre las universidades de Estados Unidos y en particular de Harvard. Además, tenía amigos que habían estado estudiando en otras universidades y me habían contado. Yo no había viajado al exterior, excepto a Italia. Había ido con mi señora y con mi abuela, que hacía 50 años que había dejado Italia, a conocer ese país, pero no conocía los Estados Unidos, salvo por las películas, ¿no? Bueno, me resultó muy interesante conocer Estados Unidos y entrar a una universidad tan prestigiosa como era Harvard, ¿no? Ahí enseguida me relacioné con muchos otros compañeros de estudio. Muchos de ellos se han hecho famosos porque es una universidad que forma dirigentes muy importantes. Por ejemplo, el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, era compañero mío ahí en Harvard, y así tuve profesores de primer nivel. Por lo tanto, aprendí mucho de los profesores y también de los compañeros. Y en realidad a ellos también les interesó mi experiencia, porque si bien yo ya tenía 28 años cuando fui a Harvard y había estado trabajando ya como profesional 6 años, ¿no? Y llevaba la experiencia de un país que aparecía como un lugar para experimentar cosas raras en materia de economía. Por ejemplo, en Argentina habíamos sufrido ya varios episodios de estanflación, pero en Estados Unidos y en Europa, recién en ese momento, en mediados de la década del 70, se presentaba este fenómeno. Así que lo que yo tenía para contar de la experiencia argentina interesaba tanto a los profesores como
a mis compañeros y eso me permitió aprovechar mucho mi paso por Harvard, ¿no? Estuve nada más que un poquito menos de 3 años, porque como yo ya estaba casado y tenía a mi hija mayor, Sonita, y que tenía 1 año cuando llegamos a Cambridge, a Harvard, obviamente que añoraba un poco el hecho de la vida de hogar más tranquila que significaba volver a la Argentina, ¿no? Además nació nuestro segundo hijo allá estando en los Estados Unidos. Así que yo traté de aprovechar al máximo, pero estuve nada más que 2 años y 9 meses, ¿no? Pero quedé con muchas vinculaciones y relaciones con la gente de la Universidad de Harvard que me fueron muy útiles a lo largo de toda mi vida. Luego volví como profesor invitado a una cátedra que se llama Robert Kennedy Visiting Professorship in Latin American Studies y estuve 2 años dando clases ahí. Antes había estado dando clases en New York University y después de estar esos 2 años en Harvard estuve como 3 o 4 años en Yale, que es otra muy buena universidad, ¿no? Pero básicamente más que mi actividad docente, que en realidad no fue mi principal vocación, ni tampoco la actividad puramente académica, pero todas estas incursiones en la docencia y en la investigación me ayudaban a mantener el contacto con lo que a mí más me interesaba, que era el tema de las políticas públicas y lo que pasaba no solo en Argentina, sino en otros países del mundo y en la economía global, ¿no? Así que, bueno, siempre estuve dando vueltas alrededor de los mismos temas, en distintas posiciones. ¿Y en qué cambió su forma de pensar, su forma de entender la economía en esos años en Harvard? Bueno, lo que ocurre es que yo tenía una formación un poco incompleta. Me había recibido de doctor en Ciencias Económicas en Córdoba, pero había hecho una tesis sobre un tema de economía matemática o de econometría en realidad, y era profesor de estadística y de econometría, pero todavía no tenía una formación muy completa en temas de teoría económica, ¿no? Había estudiado, por supuesto, pero después trabajando, sobre todo como subsecretario de Desarrollo de la provincia y vicepresidente ejecutivo del Banco de la provincia de Córdoba, me di cuenta que me faltaban conocimientos en términos de cómo funcionaban los mercados financieros, el problema monetario y, por supuesto, en general, los aspectos de funcionamiento de la economía. Yo tenía ideas bastante claras, creo que más claras que las que normalmente tenían otros economistas de mi edad e incluso con más trayectoria académica, de la importancia de las instituciones económicas. Porque muy tempranamente en Córdoba yo había leído el libro de Alberdi sobre la organización del sistema económico y rentístico de la organización argentina, y ahí había advertido que más allá de entender bien cómo funcionaban los mercados y las distintas sectores de la economía, e incluso la macroeconomía, era muy importante entender bien cuáles eran las reglas de juego, la forma de organización de la economía. Y eso me dio una cierta ventaja para mis estudios en Harvard, porque si bien yo profundicé mis conocimientos de teoría económica, siempre los trataba de insertar en este esquema más amplio de lo que podríamos denominar la economía institucional, ¿no? Y en esa época también se desarrolló toda la escuela de los institucionalistas en materia económica, así que yo estaba
como se dice en la onda, ¿no? Así que me vino muy bien, aprendí muchas cosas y sobre todo establecí muy buenas relaciones con gente, compañeros de estudio y también profesores, con los que iba a tener muchas relaciones en mi vida de ahí en más y que me resultaron muy, muy útiles para mi tarea profesional y política. Primero estudió para contador público nacional, después como economista y después siguió toda su carrera profesional como economista. ¿Qué lo atrajo de la economía en esa época que arrancó? Bueno, cuando yo entré a la carrera de contador público, me di cuenta que en temas como contabilidad y administración incluso, prácticamente no aprendía nada nuevo, más de lo que yo había aprendido en el secundario, porque yo había estudiado muy detenidamente, por ejemplo, los cursos de contabilidad y las nociones de administración las tenía, si se quiere, un poco heredadas de entender cómo administraba su pequeña empresa mi papá, ¿no? Pero ahí me di cuenta que el tema de la organización, tanto política como económica de la sociedad, era un aspecto muy importante. Y entonces me puse a estudiar economía, tomaba los cursos de economía, pero incluso cuando tomaba los cursos de economía, veía que me faltaba un esquema que me permitiera entender la cuestión organizativa de la economía y de la sociedad. Por eso yo por mi cuenta hice otras lecturas, no necesariamente las que me recomendaron profesores, y así me fui adentrando a estos aspectos de las instituciones económicas y de la organización económica, ¿no? Que los completé una vez que ya tuve también una mayor formación en materia de teoría económica, con mis estudios en Harvard y sobre todo con los intercambios de ideas y las discusiones sobre los problemas de la realidad latinoamericana, incluso europea, norteamericana y de la economía global en esos años de estanflación global, ¿no? Y hoy, después de tantos años de ejercer la carrera, ¿qué es lo que lo atrae y qué diferencia ve de eso que lo atraía cuando empezó a estudiar? No veo una gran diferencia. Lo que me atrae es tratar de entender cómo los cambios tecnológicos y los cambios políticos que se van dando a nivel de la humanidad y de cada una de las sociedades llevan a que los fenómenos sean un poco diferentes a lo que fueron en el pasado, ¿no? Ahora, por ejemplo, el gran desafío, yo creo que de todos los economistas, es pensar en cómo va a quedar organizada la economía de cada país y la economía global después de la pandemia, ¿no? Yo creo que va a haber diferencias muy relevantes. Sin duda, todo lo que son el teletrabajo, yo creo que gran parte del teletrabajo que se apareció como obligatorio por la pandemia va a quedar como una característica de la organización del trabajo futuro. Y en función de eso es que el intento de los gobiernos, y en particular del gobierno argentino, o de algunos legisladores, de regular el teletrabajo como se regulan el resto de las relaciones laborales de una manera muy dirigista, me parece que es un error muy grave porque nos puede llevar a descolocarnos en una competencia que se va a dar a escala global y que en la que van a avanzar más aquellos que tengan mejores posibilidades de trabajar también utilizando estos medios de comunicación tan modernos y tan avanzados que se han de alguna manera popularizado ahora durante la pandemia, ¿no? Así que
Por eso, siendo que, por ejemplo, las empresas más exitosas de esta época son, como en el caso del Mercado Libre, las que aprovechan estas tecnologías, el hecho de que en Argentina las condiciones que se le están aplicando a las empresas hagan que los directivos de esas empresas busquen vivir en Uruguay en lugar de vivir en Argentina es muy deprimente, es muy decepcionante, ¿no? Porque para que un país progrese, se le tiene que crear un ambiente favorable precisamente a los que tienen mejores iniciativas, a los emprendedores, a los que están de alguna manera en la avanzada tecnológica, ¿no? Así que, bueno, yo siempre estoy pensando en esos términos. Estamos conversando con el doctor Domingo Cavallo. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con el doctor Domingo Cavallo. Recién hablábamos un poco de la economía y el por qué había elegido esta carrera. Ahora, las dos veces que le tocó ser ministro de Economía, llegó en momentos de una situación del país complicada. ¿Sí? La que le tocó en el 89 y la que le tocó en el 2001 fueron situaciones complicadas. ¿Qué es lo que lo atrajo de agarrar esa papa caliente en ese momento? Bueno, uno asume responsabilidades cuando se presentan las oportunidades o cuando lo convocan, ¿no? O sea que no es que yo haya estado buscando precisamente esas circunstancias para poder desarrollar mi actividad profesional y política. Se dio así, pero obviamente que por mis características personales, por el hecho de que yo soy muy discutidor y tengo ideas muy firmes y tengo una gran voluntad de ir adelante, y yo diría que también mucho coraje para asumir riesgos que a veces son muy grandes, fui una de las personas apropiadas para el manejo de situaciones de crisis, ¿no? Y creo que me fue muy bien desde el 89 en adelante, incluido el año 95, donde también enfrentamos una crisis embromada, la del tequila, y después en el 2001 yo creo que teníamos bien encaminada la solución ordenada de una crisis muy, muy difícil, pero ahí falló, en mi opinión, la dirigencia política de la Argentina, no en particular o solo de la Rúa, sino también Duhalde, Alfonsín, los que deberían haberle dado apoyo al gobierno y haber acompañado para sacar adelante a la economía sin las barbaridades que se terminaron haciendo en el año 2002, que fue realmente el año de la tragedia, porque muchos dicen la crisis del 2001. Sí, estábamos en crisis en el 2001, pero el garrotazo a los salarios, a las jubilaciones, al empleo, al nivel de actividad económica y sobre todo a los ahorros de la gente, se le pegó en el 2002 con eso que se llamó la especificación
de la economía, la especificación compulsiva, ¿no? Eso fue terrible, y yo lo que traté a lo largo del 2001 y con todas las medidas que fui tomando o induciendo que se tomaran en el 2001 fue tratar de evitar ese hecatombe que yo la veía como un riesgo, y por eso quería tratar de evitarla. Lamentablemente no tuve el apoyo político. No es que no me lo haya querido dar de la Rúa me dio todo el apoyo que me podía dar, pero obviamente la alianza estaba conformada de tal manera que no servía para enfrentar una situación tan crítica como esa, ¿no? Y después estaba también el afán yo diría que no de todo el peronismo, pero el peronismo de la provincia de Buenos Aires, lo mismo que no de todo el radicalismo, sino el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que estaban en una actitud, en mi opinión, de vuelta al pasado, tanto en política como en economía de la Argentina, y se dejaron engañar por los factores de poder, sobre todo por los que estaban fuertemente endeudados en dólares, y llevaron adelante políticas realmente absurdas, que son las que nos han metido en este lío en el cual estamos ahora en el 2020, ¿no? Porque todos dicen, bueno, los errores de Macri, los errores de Cristina, los errores de Néstor Kirchner, pero todo lo que pasó después del 2002 tuvo que ver con la desorganización que quedó en la economía después de todas las decisiones que se tomaron en ese año 2002. Se volvió a reintroducir el problema más grave que siempre tuvo la economía argentina, que fue el problema de la inflación. La inflación hace inmanejable a cualquier economía. No se pueden encontrar soluciones a ninguno de los problemas, ni pobreza, ni desocupación, ni crecimiento, ni ningún tipo de objetivo bueno se puede alcanzar en una economía que está infectada por la inflación. Por supuesto, conseguir la estabilidad no significa que se resuelvan todos los demás problemas, pero en un clima de estabilidad es posible razonar y buscar soluciones a los problemas. No se pueden resolver todos al mismo tiempo, incluso no se pueden aventar todas las crisis, pero siempre hay más posibilidades de avanzar hacia la solución de los problemas y con más equidad y menos inequidad en un clima de estabilidad que cuando el país está infectado de inflación, ¿no? La inflación es la peor enfermedad que puede tener cualquier, no diría cualquier economía, cualquier sociedad. Esto lo había visto Marx o Lenin. Me acuerdo que decía que si querés destruir a una nación, destruya su moneda, ¿no? Y entonces eso es lo que lamentablemente ha pasado en la Argentina, ¿no? Ahora, ¿qué le pasó? ¿Qué sintió cuando vio los efectos que causaron las medidas que le tocó tomar en el 2001? Bueno, los efectos que iban produciendo las medidas eran los efectos que podían esperarse. En realidad, la situación era muy difícil, terriblemente difícil antes de que yo asumiera como ministro. Y cuando yo asumí, fuimos tomando una serie de medidas que produjeron los efectos deseados. Lo que pasa es que era necesario terminar con una reestructuración ordenada de la deuda, que es un tema muy complejo. Es más fácil ahora porque desde esa crisis del 2001 en la Argentina se introdujeron en los títulos de deuda de los países unas cláusulas que se llaman de acción colectiva, que son las que le han permitido a Guzmán lograr esta reestructuración que ha obtenido en los últimos años. En aquel momento no había ese tipo de cláusula y por lo tanto con llevar adelante una reestructuración ordenada de la deuda era
una cuestión mucho más compleja que ahora, pero estábamos bien encaminados. Lamentablemente, en medio de ese proceso de reestructuración de la deuda, algunas decisiones equivocadas también que vinieron de afuera. Tuvimos mala suerte porque Estados Unidos, después del ataque a las Torres Gemelas, prácticamente se desinteresó de nuestra situación, y el Fondo Monetario, dirigido por Hertz Kohler, se equivocó al no desembolsarnos un dinero que tendría que habernos desembolsado en noviembre del 2001, y eso desató aquí una corrida en el sistema bancario que nos hizo mucho más difícil el manejo de la situación. Pero, de todas maneras, si la dirigencia argentina de ese momento hubiera advertido la importancia de apuntalar al gobierno para que terminara con la reestructuración ordenada de la deuda y pudiéramos sacar adelante a la economía argentina sin las barbaridades que se hicieron en el año 2002, yo creo que hoy la situación del país sería completamente diferente, ¿no? Estaríamos mucho mejor que lo que estamos. Me preguntaba cuando se desataron todos los cacerolazos, e incluso rodeaban su casa en su momento para protestar. Digo, ¿qué sintió usted dentro como...? No, eso fue recién el 19 y el 20 de diciembre, ¿no? Yo estaba sorprendido porque en realidad me parecía, y creo que tenía una percepción correcta en ese momento, de que esto era algo preparado desde la provincia de Buenos Aires, con apoyo lamentablemente del propio radicalismo, para forzar la caída del gobierno, ¿no? Pero bueno, los disturbios en la calle fueron mucho más fuertes después de la renuncia de la Rúa y de mi renuncia, y incluso todo lo que se dice de la gente desesperada, destruyendo los cajeros automáticos, atacando a los bancos, todo eso se produjo en enero, febrero del 2002. Y la gente dice fue por el corralito. No, fue por el corralón, al que lo denominaron corralón, pero que era algo completamente distinto a lo que había sido el corralito. El corralito era una restricción al retiro en efectivo. Incluso hoy por hoy, casi todos los pagos se hacen con dinero bancario, que no se restringió para nada. Pero en fin, bueno, pero esta ya es historia muy antigua, no quiero volver a entrar en este tema porque lo he repetido tantas veces que ya me aburro de escucharme a mí mismo hablar de este tema. Estamos conversando con el doctor Domingo Cavallo. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Garota de Ipanema, en la voz de Vinicius de Moraes. Coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinha. É tão triste a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica más lindo por causa do amor. Por causa Escuchábamos Garota de Ipanema en la voz de Vinicius de Moraes, tema que eligió el doctor Domingo Cavallo para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Bueno, porque me gusta mucho la bossa nova, ¿no? Me parece muy, muy linda música. Pero también elegí una que no sé si la vas a poner. No vamos a llegar ya. La de Palito Ortega, me gusta el sentido de esa, no solo la música, sino de la letra. Yo tengo fe, ¿no? Es una cosa muy linda, porque yo en realidad siempre he sido una persona que ha tenido mucha fe en que trabajando bien, luchando por un ideal, se podía avanzar, ¿no? Y yo sigo teniendo fe. ¿Y lo consiguió? Bueno, no todo lo que se me hubiera ocurrido alcanzar, pero sí. Pero tengo fe sobre todo en que, a pesar de todos los inconvenientes, Argentina en algún momento va a salir adelante, ¿no? Yo creo que ya hace demasiadas décadas que estamos estancados y como empantanados, pero yo tengo fe que, sobre todo, si seguimos intercambiando ideas, discutiendo, aprendiendo de nuestra propia experiencia, yo le recomiendo a los estudiantes que estudian economía, por ejemplo, que no solo estudien teoría económica o historia de las doctrinas económicas, sino historia económica, ¿no? Para que entiendan qué es lo que nos dice nuestra propia historia respecto de las cosas que dan resultado y las que no lo dan, ¿no? ¿Y qué es eso que no pudo alcanzar que le hubiera gustado? No sé, todavía tengo varios años de vida, así que si hay algo que no he alcanzado, bien lo podría alcanzar en el futuro, ¿no? Yo creo que no hay que plantearse objetivos así demasiado rigurosos, ¿no? Incluso en la educación de los niños y de los jóvenes. Yo les digo a mis hijos que están preocupados por qué nivel de exigencia le plantean a nuestros nietos, que a los chicos tampoco hay que ponerles objetivos demasiado estrictos, o sea, hay que dejarlos que desarrollen su creatividad, que tengan libertad para tomar sus decisiones respecto en qué temas, por ejemplo, poner énfasis y estudiar y cuáles, bueno, no les interesan, está bien, pero hacen a otra cosa, ¿no? Yo creo en que darle libertad a la gente, y yo mismo, me gusta tomarme libertades como para poder hacer lo que en cada momento me parece más apropiado, ¿no? Ahora, ¿ser presidente es una de esas cosas que le hubiera gustado ser? No, bueno, por supuesto que creo que hubiera sido muy bueno para la Argentina, pero no me voy a lamentar porque no llegué a hacerlo, ¿no? ¿Extraña la política? No extraño. En realidad, por supuesto, a todos nos gusta tener poder, es decir, poder hacer cosas, sobre todo si uno quiere trabajar por la solución de los problemas del país, ¿no? Pero, bueno, el poder es algo que se debe conquistar a través de la
acción política y bueno, cuando uno lo pierde, bueno, se tiene que dedicar a otra cosa. Por ejemplo, yo estoy tratando de influir en cómo se estudia y cómo se enseña economía, en particular en la Argentina, ¿no? Por eso es que últimamente me he dedicado a escribir libros. Un libro que escribí, que yo lo recomiendo mucho, el último, es Historia Económica de la Argentina, no sé si se ve. Se llega a ver, sí. Este lo escribí con mi hija y por supuesto es un libro que puede ser muy útil para que los estudiantes de economía en la Argentina entiendan bien cómo funciona nuestra economía e incluso para que piensen en posibles soluciones para el futuro, ¿no? Así que yo estoy embarcado en esa tarea. ¿Y cómo fue la experiencia de escribir con su hija? Hermosa, hermosa la experiencia, ¿eh? Primero lo escribimos en inglés porque nos encargó este libro una editorial de Londres y Nueva York y Routledge. Y así que ahí, por supuesto, trabajó mucho mi hija, que escribe mucho mejor en inglés que yo, pero además ella también había trabajado como ayudante de Roberto Cortés Conde en la Universidad de San Andrés en materia de historia, así que tenía también buenos conocimientos de historia. Así que hicimos una tarea muy linda, ¿no? Y después escribimos la versión en español, que es la que ha tenido más difusión, que es esta que recién mencioné, y que yo espero que sea utilizado cada vez más como libro de texto para la enseñanza de la economía y sobre todo de la historia económica en Argentina, ¿no? Hay muy buenos libros de historia económica, los de Roberto Cortés Conde, los de Jerry de la Paulera, pero incorpora la experiencia mía de los últimos 30 años en los que yo participé activamente con información que no todos pueden tener y que yo sí tengo y que volqué en este libro, ¿no? Información en el sentido de cómo se toman las decisiones, cómo funciona realmente el ejercicio del poder en estos temas de economía, ¿no? Así que, bueno, es una de las tareas a la cual estoy abocado. Por eso acepto algunas entrevistas como esta, donde puedo hablar de estos temas, pero no me interesa estar saliendo por radio o por televisión o por los medios para hablar de cualquier cosa y opinar sobre... Yo creo que se opina demasiado y muchas veces se opina sin real conocimiento de las materias sobre las cuales hay tantas opiniones, ¿no? Y eso no ayuda a que la gente en general entienda bien lo que le está pasando al país, ¿no? Pero el intercambio de ideas en base a escribir libros, escribir artículos, participar en debates y responder a reportajes como este, que a uno le permiten explayarse sobre temas relevantes, entonces sí, vale la pena, ¿no? ¿Volvería a estar dispuesto a asumir como ministro si lo llamaran? No, primero que no me van a llamar. No digo este gobierno, pero por ahí otro gobierno. No, pero yo creo que yo puedo ser un buen consejero, pero para ser ministro, primero hay que ser más joven. Cuando yo fui ministro, en realidad cuando fui presidente del Banco Central por un periodo muy corto, yo tenía 36 años. Después cuando fui ministro de Relaciones Exteriores, creo que tenía 45 años. Y cuando, en el 2001, cuando prácticamente salí de la política, tenía 55 años, ¿no? Pero ahora ya tengo 74. Yo creo que el tema
del ejercicio de responsabilidades así que requieren mucha energía, es para gente más joven, ¿no? Pero los viejos podemos ser consejeros. Cuando me piden consejos, yo los doy. Por supuesto, nunca divulgo si es que algún político o algún funcionario me pide algún consejo, porque yo creo que los que salen a divulgar porque hablaron con fulano de tal o cual, lo hacen básicamente para vender después servicios profesionales, para decir, miren, yo soy influyente. No, yo mantengo totalmente en reserva los contactos que tengo con gente que me pide consejo y a la que eventualmente podría asesorar si tuviera que tomar decisiones difíciles, ¿no? Doctor Domingo Cavallo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Ha sido realmente un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. En Edenor, estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Generamos más de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos y disponemos de más de 2.700 técnicos especializados en la vía pública. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.